Buenas tardes a todos. Vamos a continuar con este homenaje a Pascal, a 400 años de su nacimiento. En esta ocasión nos acompaña el doctor Carlos David García Mansilla. El doctor García Mansilla realizó el doctorado en Filosofía del Arte y la Cultura en la Universidad Nacional Autónoma de México. Igualmente realizó un postdoctorado en la Universidad Metropolitana, plantel Iztapalapa, y es profesor en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán y de la Facultad de Filosofía y Letras, ambas de la Universidad Nacional Autónoma de México, impartiendo las asignaturas de Estética, Seminario de Filosofía de la Música y Filosofía Moderna. Su trabajo de investigación se enfoca en Filosofía de la Música y Filosofía de las Emociones. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. El doctor García Mansilla ha participado y coordinado diversos libros, como Dynamic Being, Cambridge Scholars, con el capítulo titulado Descartes and the Passions, el libro Understanding Knowledge and Creation, con el capítulo titulado Art, the Passion of Modernity, el libro escrito sobre la filosofía política de Georgi Lukács, con el capítulo titulado Lukács y Werther, el conflicto entre las ideologías y la persona, entre otros. Además, ha publicado en las revistas Otro Siglo, con el artículo Protestantismo, Drama Barroco y Utopía, en la revista Cuadernos de Pesimismo, con el artículo Pesimismo e Individualidad, breve exploración sobre los fundamentos del pesimismo en el pensamiento moderno, en la revista Teoría, con el artículo Lisboa y el fin de las teodiceas, el mal entre la confianza y el dolor, en la revista Reflexiones Marginales los artículos El poder de la música, Razón y sentimiento en la ilustración y Amor y silencio, El canto de México, entre otras tantas. Y en esta ocasión nos va a hablar sobre la visión moderna de la emotividad desde la filosofía de Pascal. Bienvenido y te doy la palabra. Muchas gracias, Jesús. Antes que nada, ¿me escucho bien? He Sí. tenido algunos problemas de conectividad últimamente y no quisiera no darme cuenta si hay algún pequeño error. Bueno, muchas gracias por la presentación y la invitación a este seminario. Eh, Antes de iniciar, pues sí quisiera resaltar este hecho de digamos, el haberme centrado en algún momento en las emociones, y es un tema que me ha llamado siempre mucho, sobre todo en la época moderna, mundo contemporáneo. Quizás hay un abismo entre la concepción moderna y la contemporánea en la medida en la que hoy en día entendemos a las emociones invariablemente a través o a partir de la investigación del cerebro. Y en la modernidad era mucho más cercana a su investigación desde la reflexión moral. Y bueno, uno de los filósofos que más me ha gustado en ese sentido ha sido Descartes, de ahí algunos de los escritos que realicé sobre las emociones. Pascal, en realidad, pues es un autor al que me acerqué mucho más por este seminario, digamos, para tenerlo de una manera un poco más cercana. Evidentemente lo conocía, lo leía antes, pero es hasta ahora esta figura algún tanto contrastante de la misma época de inicios de la modernidad con Descartes, que es Pascal, que quisiera resaltar en este texto una visión distinta de las emociones, las pasiones, y ahí también quisiera pues aclarar esta suerte o especie de sinonimia o pues posible distinción entre pasiones, emociones, sentimientos y afectos que a veces sí se realiza en la modernidad, y en otros momentos. Kant es uno de estos filósofos que distinguen o quieren distinguir puntualmente emociones y pasiones. Descartes lo hace también, dándole el nombre específico de las pasiones del alma como pasión y no de otra manera, no sentimiento, no afecto. La famosa teoría de los afectos también de aquellos albores de la modernidad. Hablan de estos fenómenos llamándolos de esa manera, afecciones, y en fin, en la época contemporánea, la posible distinción que puede haber entre las pasiones y emociones tendría que ver quizás con una diferencia entre qué tipo de fenómeno cerebral se trata, si acaso es un fenómeno radicado en la, en, em,
en el exceso, bueno, en el flujo de, de hormonas y de enzimas en el cerebro, o si es un fenómeno eminentemente neurológico, es decir, eléctrico. Entonces, hay varias formas en las que se distinguen pasiones y emociones. Muchas veces no hay esa tal distinción, a veces simplemente es se refieren al mismo fenómeno desde un punto de vista distinto. En el uno es aquello que mueve a la acción y en el otro es aquello que padezco en mí sin que esté en mi arbitrio o en mi decisión poder modificar. Ese último es el que usaré de manera más frecuente aquí, que coincide también con pues, la palabra alemana Leidenschaft, con la misma raíz griega del pathos, de la pasión, y con pues, la otra que es también tan usual, que es el afecto, ¿no? La afectación. Pues bien, se titula más que una reflexión sobre la emotividad en general en la época moderna, alrededor de Pascal, porque pues sí quería incluir un poco a Descartes y Spinoza, pero pues hubiese sido, digamos, alargar mucho el texto y lo quise dejar un poco más breve, centrándome nada más en Pascal, refiriendo de repente sobre todo a Descartes, que es en donde se encuentra pues, quizás el contraste más marcado. Entonces es simplemente las pasiones de Pascal. Bien, ¿qué relación existe entre las pasiones y la filosofía? O antes de hacer esta pregunta, cabría también preguntar, ¿es filosóficamente relevante proponer a las pasiones como un problema? Es decir, como algo que suscita la duda o que requiere solución, o más allá, si tales dudas y soluciones son fundamentales para la filosofía. Que se encuentren, pues, en donde la filosofía se funda, así como lo es la pregunta por el ser del hombre. El hombre real se encuentra en las pasiones del alma, parafraseando rápidamente una compleja afirmación de Descartes. Las pasiones son el problema central de la filosofía contemporánea, decía un filósofo norteamericano contemporáneo también, obviamente, llamado Kirk, bueno, apellidado Kirk, perdón, quien también afirmaba que las ciencias, desde la psicología, la biología, neurología, hasta la ciencia política, de una u otra forma, llevan la incógnita de lo que son las pasiones en sus premisas. Y en una alegre comunidad científica, todas habrían de responder a su modo sobre el ser de la pasión. Pero la filosofía, por supuesto, haría las veces de director de orquesta con los saberes de las más diversas ciencias. No se hace aquí el intento de secundar esta tarea. Nos basta señalar por ahora aquello que podríamos llamar las pasiones de la filosofía, y dentro de estas, aquellas de la filosofía de Pascal. Ciertamente, hay algo que podríamos llamar las pasiones de la filosofía. Pensemos, por ejemplo, en el tauma griego, que hace ver lo extraordinario en lo ordinario, un modo de ver distinto, un caer en cuenta de que hay algo oculto detrás de lo visible. La verdad se encuentra velada y no es de inicio una actividad del pensamiento, ese caer en cuenta de lo oculto, sino un estado. ¿Es ese estado una pasión? Si la pasión es tal, justamente, además de cualquier otra cosa que ésta pueda ser, eh, perdón, además de cualquier, así, un estado de pasividad, perdón, se caracteriza por el estado de pasividad que supone al que no espera lo inesperado, jamás lo encontrará. Esperar es, al mismo tiempo, pasivo y activo, una cierta disposición para hacer sin todavía haberlo hecho. Semejante es a esta pasión la melancolía en Schopenhauer, la melancolía en Schopenhauer o el temor a la muerte. El uno, el temor a la muerte, acicate del pensamiento filosófico como el anuncio sentido de un problema fundamental. El otro, o la otra, la melancolía, es la reconciliación íntima con la falta, la carencia, la finitud y el dolor. Pues las pasiones son voluntad, o al menos no son meramente una representación, formas de querer o de aborrecer, desplegadas en una amplia diversidad por el complejo querer del individuo humano. Querer o no querer, un sentir que no es un mero percibir ni una idea, intimidad y pasividad. Todas estas características de las pasiones, todas estas características son de las pasiones o de los afectos. Su nombre genérico carga ya con ese nombre de ser pasivo o afectado. No es sorpresa entonces que una larga tradición ética del dominio de sí vea en las pasiones su problema central. Con todo ello, no deja de apelar la filosofía a ciertas pasiones como sus compañeras en el viaje reflexivo, sea como problema por resolver
o como una llave que atina al cerrojo de una respuesta. La felicidad misma, la angustia, el ansia, el vértigo, el estado de ánimo, pasiones, emociones, ¿qué más da? También sentimientos, tomémoslo como sinónimos, disponen al pensamiento de una cierta manera en la que este mismo pensamiento solo no puede hacerlo. Y es ahí en donde las pasiones de Pascal tienen una fuerza en su apología. Y los tres órdenes y la apuesta en la fe. Esa apuesta. Quizás la propuesta más conocida de Pascal. La religión, dice, no es en modo alguno opuesta a la razón. Y sin embargo, la fe no es puramente justificada por la racionalidad, y no podría serlo. Antes de la razón, Pascal ya había apostado por la fe. Son dos pasiones o sentimientos, insisto en sinonimizar para evitar problemas, en la filosofía de Pascal que guardan esta mencionada importancia filosófica. Me refiero a la vanidad y a la fe. Pero ¿es la fe una pasión? No debería serlo. Aunque el pirronismo pascaliano en modo alguno debería permitir algo así como la fe sin más, creer porque sí, sin razón y sin cobijo, sin razones para creer. Como es evidente en nuestro gran escéptico, la duda también se aplica a la razón. No es seguro que no haya nada seguro. Es más difícil hablar de la fe como una pasión o como algo más, por lo que inicialmente lo haremos de la vanidad. El vituperio preferido de Pascal a la miseria humana recae sobre su ser vano, esa vanidad que es, al mismo tiempo, vacío y soberbia. Como dice un intérprete de Pascal, Bolaños, pues el siglo XVII estaba en la mayor disposición para conjugar las ideas de Epicteto con la fe cristiana, más que con el senequismo, más frecuente en décadas previas, visiblemente en la medicina affectum de Scioppius. La razón que Bolaños da para esta preferencia notoria en Pascal y en Quevedo es la mayor adecuación de esta época para, cito, hombres débiles que renuncian a la lucha de la existencia humana para no sufrir más. No se trata propiamente de un cambio de carácter entre las épocas, una más viril y fuerte que la otra. Es más bien un cambio de punto de vista, una narrativa desde otras aristas del espíritu humano en donde el héroe no es adecuadamente descriptivo de la naturaleza humana. No me atrevería a secundar esta aventurada generalización que toma a Epicteto como estandarte de esta posición, pero ciertamente Pascal no ve en el ser humano heroísmo, ve grandeza y nobleza, al mismo tiempo que miseria y estulticia, mismas que son productos de los afectos, central y fundamentalmente secuela de la vanidad. En efecto, la vanidad, como la soberbia en el andrógino de Platón y en el de Amore de Ficino, es la pasión fundamental, aquella que más aleja de Dios, aquella que más ata a la tierra, a la ignorancia, a la maldad, a la desdicha. La naturaleza en el hombre está corrompida por su naturaleza misma. De ahí que el gran misterio fundante de la religión para Pascal sea el pecado original. Para la razón humana resulta un sinsentido una justicia cuyo castigo se extrapole a toda la descendencia de aquel por ser castigado. Sin ese misterio, dice Pascal, sin el misterio del pecado original, somos incomprensibles a nosotros mismos. El nudo de nuestra condición forma sus repliegues en ese abismo. El pecado original es una condición humana y no un castigo. Al menos no se trata de un rendir cuentas de un acto particular, así como no, así como funciona la justicia causalista en la racionalidad humana. Como dice José Perdomo, este dogma nos hace saber que, cito, de alguna forma, nuestra naturaleza ha participado de algo terrible que nos hace merecer ese destierro y esta miserable condición. El estado natural del hombre, pues, es el de la miseria. Cito a Pascal en esta frase que también con mucha frecuencia se pone por lo fuerte que resulta. ¿Qué quimera es? Pregunta Pascal, el hombre. ¿Qué novedad? ¿Qué monstruo? ¿Qué caos? ¿Qué motivo de contradicción? ¿Qué prodigio? Juez de todas las cosas, imbécil gusano, depositario de la verdad, cloaca de la incertidumbre y del error, gloria y repulsa del universo. Similar a ello, también Montaigne dice, no he visto monstruo ni milagro más grande en este mundo que yo mismo. Aunque Pascal vería negativamente a Montaigne, en Montaigne esa frecuente apelación a su propia persona sigue siendo el yo el punto de inicio.
no desde la primera persona ni en un sentido sustancial a la manera cartesiana, sino antropológicamente. El ser del hombre es aquello que nos es más claro, más cercano e íntimo. No hace falta deducirlo, sino sentirlo. No hace falta tratar de justificar esa doble naturaleza en las pasiones del alma, como lo hace Descartes. Y lo evidente e inmediato en ese sentimiento es la miseria. Siempre hay movimiento, tendencia, siempre se intenta. Y todos, dice Pascal, en esos intentos buscan la felicidad, hasta los que se cuelgan. No son felices y porque son infelices siempre se busca aquella felicidad. No se puede no buscar. El hombre, pues, se encuentra vacío de dicha, al menos de una dicha verdadera, como supondría ser la fe, como se explicará después. Y ese vacío engendra la vanidad y la fantasía. Perdón, uso la palabra fantasía que no usa Pascal, con una idea medianamente lacaniana en este sentido de una especie de autoengaño, una imaginación que se sabe imaginada, que se sabe falsa y aún así se disfruta en su querer verla como verdadera. Entonces es al mismo tiempo ambas, ¿no? El conocer que es falsa, pero suponerla como verdadera y disfrutar de su ser falsa y verdadera, o gozar, pues, de la fantasía, porque se trata justamente de eso, ¿no? Del goce de la mentira. Y sigo, perdón. Es desdichado porque es vacío y sabe que es vacío. Huye del presente porque se le escapa de las manos. Siempre se fuga. El presente nos hiere, pues no es lo que se quiere o porque le vemos partir, y se esconde en el futuro o el pasado, que no son nada. En este sentido, es muy útil apelar a la figura de Clement Rosset, que Clement Rosset emplea para explicar a la voluntad individual en la filosofía de Schopenhauer. Esto es la enfermedad del tiempo. En esta apreciación de Rosset hay algo que no cuadra, un sinsentido agobiante en el tiempo, la finalidad. Todo conspira, dice Rosset, para hacer creer que hay una finalidad. El deseo mismo es siempre una tendencia hacia su cumplimiento. Por supuesto, al final del camino del deseo, si es que se es lo suficientemente afortunado como para cumplirlo, no hay paz, no hay felicidad, solo hay otro deseo, otra tendencia, otra finalidad. Usamos, dice Pascal, pasado y presente, nunca son nuestro fin. No tenerlo deseado nos vuelve desdichados. Tenerlo de igual manera por el huidizo presente en el que tenerlo nos complace. La desdicha de perder una y otra vez la efímera dicha. Y en el centro de perdón, y en el centro el terrible tedio de no desear de no desear nada, ni dejar simplemente de desear. En esta rueda de icción también ve Pascal como Schopenhauer al ser humano. Y es vano porque en todo momento encuentra un vacío, pero hay vanidad en ello porque cada momento de la rueda es el más importante, o eso se supone. ¿Qué tan vana y banal puede ser la forma de la nariz de Cleopatra? ¿Y qué tan importante al mismo tiempo como para haber podido cambiar un continente? Son vanos los placeres presentes por finitos y por ser placeres, y lo son los futuros o pasados por ser futuros o pasados. No se ignora que estén en otro momento, sino que al estar en otro tiempo no son nada. ¿Qué tipo de ignorancia es esa que conoce que no son nada, pero que las toma como algo, que se convence de que son algo? Una ignorancia del autoengaño. La vanidad es la imaginación al servicio del autoengaño, la fantasía. Así funciona, piensa Pascal, así funcionan, piensa Pascal, las diversiones. Tampoco es necesario para quebrarnos hacia la miseria o el tedio, y tampoco, como el patear una pelota, para alejarnos de ello. La vanidad también es esa huida, el no querer o no poder ver que la diversión es igualmente fútil y vacía, sino tan importante como para darle el poco tiempo que se tiene de vida. Vanidad de tomar por bueno y verdadero lo que se sabe insignificante y vacío. Un no querer detenerse en la propia vacuidad de la condición débil y mortal. Y la vida está llena de esos vacíos. Como el tonel y la ballena en el cuento de Jonathan Swift. Ejemplifica Pascal esta idea con la realeza, el grado más alto de bienes y más altos cargos. Sin la diversión, dice, de inmediato se piensa en rebeliones, en la pérdida de las posesiones, la muerte y las enfermedades. De manera que, cito, sin diversión es más desgraciado que sus súbditos. La vacuidad, cierro cita, perdón, la vacuidad de las alturas en lo vacuo, que es el mundo de los afectos y las pasiones,
es acallado por la vacuidad de la diversión que silencia la miseria y la vacuidad de ser hombre, el pliegue y repliegue de las fantasías que se sostienen la una a la otra, sosteniendo en última instancia una nada. La vanidad es la fantasía que, como fantasía, se sostiene a sí misma por la convicción de saberse falsa y tomarse por verdadera, pues de antemano se sabe que es vacío el objeto de la vanidad, y por ello debe de huirse de él con el vacío de la fantasía. Pero ante esta enfermedad del tiempo, hay una característica que propone Pascal en la naturaleza humana que da un paso para salir del fatigoso y vacío círculo de la pasión. No es el tumulto lo que se persigue, sino que es este el medio para la calma. Hay dos instintos en el hombre. El uno, consistente en buscar el tumulto por la percepción de las miserias continuas. Y el otro, procedente de la grandeza de nuestra naturaleza, dice Pascal, que le hace saber que la felicidad reside en el reposo. La calma agobia, es angustiosa porque enfrenta al hombre con su propio vacío. Se la busca como finalidad de la pasión, y en el juego de la vacua pasión lleva a la enfermedad del tiempo. Cito, de estos dos instintos contrapuestos se forma un proyecto confuso que se oculta a su vista en el fondo de su alma y hace figurarse que la satisfacción y el reposo solo llegarán tras el tumulto. Así transcurre la vida, buscar el reposo por el tumulto y huir del reposo por el tedio y mendigar después el tumulto. Sin embargo, no hay, por supuesto, puro vacío en la naturaleza humana. Al mismo tiempo, un oscuro indicio de esos que el Dios oculto deja en el mundo para encontrarle, conduce a la calma como si fuera la respuesta. En efecto, el tumulto del vacío de la pasión, de la vanidad, puede ser atemperado en un primer momento por la razón y el pensamiento. Ninguna cosa del universo, por más grande que sea, vale lo que el más pequeño de los espíritus, dice Pascal, pues el espíritu conoce al universo y se conoce a sí mismo, mientras que el primero no tiene esa posibilidad. De ahí uno de los más célebres párrafos de sus pensamientos. El hombre no es más que una caña, la más débil de la naturaleza, pero es una caña pensante. No hace falta que el universo entero se arme para aplastarlo. Un vapor, una gota de agua bastan para matarlo. Pero aun cuando el universo le aplastara, el hombre sería todavía más noble de lo que le mata, porque sabe que muere, y lo que el universo tiene de ventaja sobre él, es que el universo no sabe nada de eso. No es que el espíritu gane conciencia de sí y con ello logre algo de calma. La calma, el temperamento, se encuentran en un conocer muy específico. El espíritu siempre piensa al mundo mientras el mundo no se puede pensar a sí mismo, pero la pasión también siempre, por su propia naturaleza, proyecta el pensar hacia afuera, hacia las cosas que avivan y distraen. El hombre siempre es miserable, pero es grande por saberse miserable. Limitados, finitos, mortales, concupiscentes son los demás seres, pero para Pascal solo el hombre sabe que lo es y sabe que es. Esta notable diferencia para con el resto de los seres es la doble naturaleza humana, compuesta no solo de pensamiento ni solamente de materia, que coloca al hombre en la medianía entre la bestia y la divinidad, como el rey destronado, que solo sabiéndose en esa condición es que siente la miseria de su carencia. Por esta medianía es que Pascal emplea el oxímoron con tanta frecuencia en su prosa, y por lo que una descripción por partes, como se ha hecho en este texto, es una división artificial, pues la vanidad del hombre es sólo tal en la medida en la que se sabe distinto del mundo, y en ello proyectar su ser hacia el mundo. De otro modo, sin ese saber, sería bestia, piedra, mera naturaleza sin Dios. Es peligroso, dice Pascal, que el hombre se vea demasiado semejante a los animales sin demostrar su grandeza, así como lo es si solamente pone de frente su grandeza sin saberse miserable. Arrebatado siempre por las vacuas pasiones y la concupiscencia, pero sabiéndolo, es que tiene idea de la verdad y de la felicidad. De ahí que señale que el peligro sea la ignorancia. Sin embargo, como se ha mencionado, esta ignorancia no es un desconocer de la condición de medianía, sino la fantasía de que se desconoce. El hombre nunca evita los excesos. Las cosas excesivas, dice Pascal, para nosotros es como si no existieran ni nosotros para ellas. El peligro, en realidad, sigue siendo la vanidad, pero en su sentido de soberbia. Una de estas contradicciones, como la señala el mismo Pascal, que la razón no comprende. La vanidad es, en un solo momento, es al mismo tiempo el vacío y el lleno, banalidad y soberbia. Así se siente, así se vive.
Que se odie, dice Pascal, porque esas capacidades de bien y de verdad y de felicidad están vacías, pero que se ame porque son capacidades naturales. El amarse sin su contrario es una especie de hibris de la pureza. Incluso desde los agustinos era la soberbia de los pecados más grandes, como en el citado andrógino platónico. Es la desmesura de compararse con la grandeza de Dios, de creerse suficiente y glorioso, olvidando el humus de su origen. Es una fantasía semejante a la del vacío que Pascal pone en manos de la imaginación y que con tanta facilidad se puede confundir con la gracia. Y es que las pasiones son así, un lleno de deseo y un lleno de tendencia, al tiempo que un vacío de finalidad y un vacío de calma. La ceguera, la ignorancia a la que se apela, es la imaginación plegando los contrarios para confundirlos. Por ello exhorta a ejercer el pensamiento. Dice, desde ahí debemos elevarnos, no del espacio del tiempo que no podemos llenar, sino desde el pensar. Pensar mucho es el principio de la moral. Aunque sea un lugar miserable el que ocupa el hombre, es un lugar señalado y único lugar en que se sabe de sí y de su doble condición. La gracia inicia al llenarse el pensamiento, no de cosas en el espacio ni de pasiones para pasar el tiempo. El cristiano, dice Pascal, conoce bien esa doble naturaleza y además la siente, pero esa sensación, que es una especie de intuición verdadera desde el corazón, es distinta al padecer de los afectos y al razonar en argumentos. Es de un orden sobrenatural. Bolaños propone que la famosa apuesta radica en que la gracia, como se mencionó, puede confundirse con el deseo de la gracia, con la imaginación que llena el vacío o vacía el lleno y les confunde. De manera que la apuesta radica en hacer como si se tratara de la fe y no de mera fantasía, pues la razón no basta para llegar a la real convicción del sentimiento de la gracia. Y sobre este sentir, que es una convicción, no hay fuerza humana ni natural que la logre. La fe la da Dios. Híncate y reza que la fe llegará por añadidura. Cito Pascal, perdón. No se trataría más que de otra fantasía que apela solamente a las nimias fuerzas de la razón probabilista. Si nos quedamos en este plano, sin lo sobrenatural, la batalla entre la razón y las pasiones llevaría a negar por completo a la pasión y ensoberbecerse convertidos en falsos dioses, o hacer como que la razón, y o hacerlo con la razón y ser reales bestias. Además, como lo señala, las pasiones están siempre vivas en aquellos que pretenden renunciar a ellas. Antes que una mera probabilidad, se trata de un estado previo, comparsa de la fe, aquel temperamento cristiano. ¿Con qué orgullo el cristiano se cree unido a Dios? Dice Pascal. ¿Con qué poco desprecio de sí mismo se equipara a los gusanos? El amor a sí y el odio de sí, el temor del vacío y la esperanza de la plenitud. Estas pasiones no son la fe, pero son condición espiritual y séquito de la fe. Pues ha menester de temor para no caer en la soberbia y de esperanza para no hacerlo en la desesperación. En el temperamento entre temor y esperanza, amor y odio, no se encuentra necesariamente Dios o la fe, sino tal vez un estado adecuado para recibir a la fe al mismo tiempo que una consecuencia de la fe. Cuantiosas veces Pascal señala a las pasiones como enemigas de la fe, pero la completa limpidez del alma de las pasiones, como se mencionó más arriba, es soberbia y un salir de la condición humana. Así, eh, la fe, la fe no puede ser la pura y más alta verdad o absoluta certeza, ni la gracia, el sumo y más alto de los bienes sin mezcla. En suma, ni la fe ni Dios pueden ser pensados y explicados a la manera en la que se lo hace en la metafísica, al menos desde esta postura pascaliana, aunque sí se trate de un orden distinto que Pascal llama sobrenatural y que se suele señalar como un tercer orden. Las verdades divinas no se contraponen a las racionales, como se decía al principio. A las unas se les confía con el corazón y el instinto. Las verdades humanas deben ser sometidas al método riguroso, inspirado en la geometría, y a una crítica permanente a la manera de los pirrónicos. El Dios pascaliano no es el Dios de la teología racionalista, el Dios de los filósofos y de los sabios, como el cartesiano, que es una parte necesaria en la solución de una ecuación metafísica. A Dios se le siente con el corazón. Y ese es el fundamento de su más famosa frase. La razón explica y argumenta, pero no es suficiente, se decía, para tener fe.
porque por muchas razones que se den de la existencia de Dios o sobre su naturaleza, no garantiza ello la firme convicción interna que da la fe. En ese sentido es más parecida a la pasión, que tampoco obedece a ese tipo de razones, sino que solamente sucede. Pero la pasión es determinada por el exterior y está dirigida al exterior. No es este el caso con la fe, pues no se puede amar algo que está fuera de nosotros sin caer en la vanidad, por lo que lo verdaderamente amable tiene que estar dentro de nosotros, pero sin nosotros, es decir, sin ser soberbia. Y ello es Dios y solamente Dios, cuya verdad es sentida, pero no entendida, o concluida o razonada. Una profunda convicción, un amor sin pasión y sin un porqué. Es notorio el contraste entre esta fe y la intuición cartesiana. Esta última como una verdad evidente, de la cual no se puede dudar porque es simple y no se puede concluir de otras verdades, al ser el fundamento de toda otra verdad posible. Y la otra, y la primera, la de Pascal, como una verdad que tampoco tiene explicación racional posible, pero cuyo orden es más bien ajeno a aquel de la razón. El cartesiano diría, hágase la ciencia a partir de la certeza de Dios. Con Pascal se diría que no se contrapone ni se complementa la ciencia con Dios, pero sí la calma. No hay felicidad posible en la miseria humana que no sea con ayuda de la gracia divina. La fe, pues, se parece a la pasión en la medida en la que no se puede llegar a ella de una forma metódica, sino que más bien se es pasivo ante ella. La fe es donada. Dios se muestra, no se demuestra. Igualmente, se le asemeja en tanto que no es una mera idea ni un concepto cuyo objeto correspondiente se pueda hallar en lo real. Se parece a la razón porque es una certeza intuitiva de la cual no se puede dudar, pero es de semejante a ambas. La razón, se decía, no crea convicción, la pasión es vacía y no da felicidad. Sin embargo, Pascal tampoco se detiene demasiado en explicar la fe, que por su propia naturaleza se resiste a las explicaciones, rechaza esa posibilidad metafísica, pues propiamente la fe y su orden sobrenatural habrían de ser objeto de la metafísica, pero lo hace por mor de la necesidad que hay de ella en la medianía humana. Así, como dice Perdomo, la filosofía pascaliana es, en muchas de sus aristas, una antropología. Lo que importa a Pascal es la posibilidad de sobrellevar la miseria de la vida. No lo podemos hacer por nosotros mismos sin caer en la vanidad y en la injusticia. Este abismo infinito, dice Pascal, solo puede ser llenado por un objeto infinito, Dios, sin detenerse en el infinito de Dios como se podría detener en el infinito matemático. Rechaza la metafísica por una convicción que asegure la calma de sí mismo, la gracia en las acciones y el temperamento que ambas suponen. En efecto, la condición doble, de la cual no se puede salir sin dejar de ser hombre, implica que la fe no es una iluminación absoluta ni una felicidad en ese mismo sentido. No hay absolutos, sino solo intermedios. Y en esta intermediación hay pasiones que solamente con la fe pueden ser temperadas, contrarios, coincidentes. La razón sola no habla el lenguaje de la concupiscencia ni el de la vanidad, y éstas impiden que la voz de la fe hable a los corazones. Por ello la insistencia en hacer como que hay fe si es que ésta no nos ha tocado, llegar hasta donde la razón puede convencer y actuar hasta donde la fuerte vanidad permita el apaciguarla, temperar a los afectos como si se fuera un cristiano verdadero, como la, como la ciencia cartesiana cuyas certezas primitivas o primigenias son aseguradas por la existencia de Dios. La felicidad del hombre es sólo mantenida por la fe en Dios. Sin él, el hombre no se basta para ser feliz. Es de resaltarse el que no se pregone una fe del extremo, una fe metafísica de plena certeza, plena bondad, sino la fe que mantiene un equilibrio, pues la fe en este sentido es un extremo y la vanidad y demás pasiones son el otro, divinidad o bestialidad. En este sentido, la fe de Pascal hace del hombre hombre, mientras que sin la fe se es más parecido a las bestias. Mas es solo la fe dentro del temperamento, dentro de la medianía, no de la completa iluminación. La fe, pues, y la gracia son humanizantes. Mientras no haya fe, mientras no haya fe siendo hombre y siendo miserable, no hay humanidad. No es ni ángel ni bestia. Con la fe es un hombre reconciliado con su propia existencia. Bien, gracias.
Muchas gracias, Carlos David, por esta exposición que nos has ofrecido. Pues pasemos entonces a un diálogo, a una sesión, o más bien a un conversatorio, con motivo de lo que nos has expuesto. Si alguien quiere preguntar algo, comentar algo, pues levanten la mano. Yo no sé, eh, me parece, yo comenzaría preguntando si, porque suena esto de las pasiones de Pascal, si podríamos decir que sería semejante o lo mismo que decir las pasiones del alma de Pascal, e incluso para acercarnos al título mismo de Descartes, digamos, como además tú estabas mencionando eso. Y también por lo demás, eh, porque comentabas las pasiones de la filosofía y las de la filosofía de Pascal. Entonces yo me preguntaba si, pues si se puede decir que explícitamente Pascal tiene una filosofía, si se puede señalar esta, o si solamente hay ciertos filosofemas, digamos, mezclados con otro tipo de propósitos en la obra de este filósofo. Pero bueno, para empezar, no sé qué podrías comentarnos sobre eso y ya también los demás los invito a que se sumen. Gracias, Jesús. Este, pues bueno, el planteamiento era, bueno, una de las preguntas era si podía ser considerada la fe como una pasión. Tomando así un poco la premisa de las pasiones del alma de Descartes, que son esta unión de alma y cuerpo, bueno, el hombre real se encuentra justamente en las pasiones del alma. Pregunta que no se hace Pascal, al menos no de manera como tan problemática, tan importante para su sistema, como lo es esa respuesta en Descartes. Y en ese sentido no me atrevería a decir que son como las pasiones del alma, porque pues tendríamos que remitirnos también al cuestionamiento cartesiano, si son del alma, si están proyectadas hacia el exterior, es decir, siempre está el objeto, tienen una intención, toda pasión tiene una intención. Este, em, entonces habría que problematizar de inmediato también el cuerpo. Además, Pascal habla de alma, habla de espíritu, pero cuando habla de espíritu también habla de la espiritualidad, de la sobrenaturalidad, de ese otro ámbito, justamente por el otro ámbito, por el tercer orden de cosas, que no sabría si poner efectivamente el problema nada más centrado en las pasiones del alma, es decir, la materia y la idea, porque además, él dice, no encontraréis nada de material en los deseos, como tampoco se encuentra en las ideas, pero tampoco son un orden, digamos, no son exactamente lo mismo, ¿no? Y en esa medida tampoco lo es la fe ni la verdad revelada, el sentimiento, pues. Por eso es la pregunta de si la fe puede ser una pasión, porque es algo que se conoce con el sentimiento. Y es en donde sí cabría problematizar sobre la palabra sentimiento, que en filosofías posteriores, con mucha frecuencia se confunde con las pasiones, otras veces se confunde con una intuición, una especie de epifanía, y otras tantas con una mera sensación. Entonces, el hecho de poner el sentimiento en ese tercer orden nos quita la posibilidad de una fe como pasión. Y digamos, consolidando los tres órdenes, la forma mixta del ser humano y la gracia, este, mm, insisto, no creo poder simplemente hacer una reducción a las pasiones del alma, ¿no? Sí, precisamente eso es lo que, digamos, me inquieta en este contraste con Descartes, porque mientras que Descartes encuentra al hombre como una unidad sustancial de alma y cuerpo, donde Descartes encuentra conflicto respecto a, digamos, el conflicto teórico respecto a dicha explicación, no obstante que considera que en el uso común, digamos, de nuestro entendimiento no hay gran dificultad en entender la unión del alma y el cuerpo. Sin embargo, en Pascal, regresando a ello, insistía, sí, que la fe, como comentas, no podría ser una pasión, no obstante que
digamos, es un conocimiento por el sentimiento, comentas. Eh, pero en el memorial dice Pascal, olvido del mundo. Y eso me inquieta mucho respecto a que esto que mencionabas, que es la mirada hacia afuera, que es lo que nos llena de vanidad, etcétera, la soberbia, mientras que hacia adentro es donde se encuentra Dios, precisamente siempre y cuando estemos vacíos de nosotros mismos. Y en ese hacia adentro es donde pensaba más bien el alma que el cuerpo, en este dualismo que finalmente forma parte de la discusión de estos tiempos, de este siglo XVII. En este dualismo del alma y el cuerpo, si hay una apuesta más bien, digamos en todo caso, animista, más que materialista, por decirlo en estos términos, o cómo situar dicha problemática. Tú comentas que Pascal va de alma, espíritu, sobrenaturalidad, pero en todo ello es algo que excede, eh, por decirlo así, en lo inmediato al mundo. A esto que vuelvo a repetir, me parece tan indicativo en dicho memorial que es olvido del mundo, pero no de Dios. En ese sentido, por supuesto, no se trata, eh, digamos, si lo quieres llamar animismo, porque no hay un fundamento materialista en el asunto. De hecho, todo lo material, de una u otra forma, es al final calificado como vano, es decir, vacuo, como algo perecedero, como algo que simplemente inquieta, concupiscente, a fin de cuentas, que aviva los deseos, aviva pues las pasiones dirigidas justamente hacia lo externo. Entonces, a fin de cuentas, sí es vacío de mundo, ¿no? Y no nada más del mundo de material, sino el mundo interno propio, ¿no? Ese de la soberbia, el hacia adentro. O sea, ese Dios que está en nosotros, pero sin nosotros. Pero al mismo tiempo quise resaltar mucho que tampoco se trata de esa renuncia absoluta, porque hay que resaltar pues, al menos en los Pansé, pues, la insistencia en la condición de la condición mediana, ¿no? Intermedia. O sea, que si se sale del intermedio se deja de ser hombre, ¿sí? Es una necesidad. O sea, la fe mantiene esa unidad, por así decirlo, en equilibrio, en temperamento. Esa otra palabra que se usa también tanta frecuencia para señalar a las pasiones, pero aquí en otro, eh, digamos, en un papel muy distinto, que es justamente ese equilibrio de la condición mediana. Entonces no me atrevería o más bien, eh, no interpretaría con tanta radicalidad el vacío de mundo, pensando también en un vacío de sí. No sé si... Eso, vacío de mundo, vacío de sí, precisamente porque la grandeza del hombre estaría en que es lugar donde Dios se me muestra, ¿no? O se muestra, por decirlo así. Pero también a su vez, la miseria radica en ser este lugar en que puede eclipsarse de dicha mostración. Y en ese sentido hay que estar en una especie de, dices tú, punto intermedio, ¿no? En esta mezcla, ni estar volcado, digamos, eh, en con una ausencia total de mí, porque soy lugar donde mi alma es lugar donde se me muestra este Dios, ni este exceso ni este exceso de mí, que en la soberbia ocluiría a Dios. No sé, Juan Carlos, ¿tú qué te hace pensar esto que nos está comentando Carlos David? Pues varias cosas, ¿no? Yo comenzaría con pues rebasando un poco el cliché ¿no? De Pascal opuesto a Descartes. Eh, yo me lo aprendí de memoria en español, entonces para mí es Descartes, ¿no? Antes de aprender francés. Eh, Más allá, pues, de los clichés, habría que volver más bien a lo que tienen en común, por ejemplo, Dios sensible al corazón, las razones del corazón, etcétera, etcétera, frente a la razón cartesiana. Frente a eso habría que decir que, bien mirado el contenido de los pensamientos, la razón que rechaza Pascal no puede identificarse con la razón cartesiana precisamente porque
como lo dijo el doctor en su exposición, la razón cartesiana es intuitiva y es precisamente, podría ponerse como equivalente de ese corazón donde se perciben los primeros principios. Eso por un lado. Por el otro, aunque en Descartes se cuide mucho y no entre en lo específicamente cristiano, en lo específicamente teológico, sino en la medida en que le exigen que lo haga, ¿verdad? O sea, Descartes es un pensador cristiano, pero no es un pensador de lo cristiano, podríamos decirlo así, mientras que Pascal es un pensador de lo cristiano, antes incluso, o más bien que un filósofo, ¿no? Sin embargo, hay algo que comparten también, así como comparten esta razón intuitiva, cada uno a su manera, también comparten la idea cristiana de que lo que inclina a la voluntad a aceptar las verdades de la fe es la gracia. En eso están de acuerdo los dos. Ya luego viene toda la discusión entre jesuitas y jansenistas, eh, por ejemplo, ¿no? De cómo es que lo hace. Pero en el principio básico de que lo que inclina a... Es decir, hay una pasión, pero en otro sentido, ¿no? ¿Verdad? O sea, las pasiones del alma, mm, pues son los efectos que el cuerpo tiene en el alma o que el mundo a través del cuerpo tiene en el alma, ¿no? De eso trata el Tratado de las Pasiones del Alma, ¿no? Y en ese sentido habría que apartar la gracia, porque no es de ese orden, pero la gracia es algo que desde fuera eh, mm, determina, es mucho decir, pero bueno, digamos, desde fuera mueve a la voluntad a decirle que sí a la revelación, ¿no? ¿Cómo vería esto? Eh, pues efectivamente, en las pasiones del alma, pues, Descartes no, digamos, no habla de de este impulso de la gracia. Bueno, está centrado en una explicación, digamos, em, materialista idealista, pues, de cómo es posible la unión del alma y cuerpo en esas mismas pasiones. Em, y pues, en efecto, la gracia sería como una pasión, la fe sería como una pasión, pero de otro orden. No se le puede considerar justamente dentro de estas pasiones normales, por eso quise hacer la distinción, la pregunta de en dónde cae la fe, ¿no? Que es, pues, en última instancia, la que da pues la fuerza del equilibrio, bueno, aquí la pongo como el temperamento, de la acción según la fe, pues, de la acción según la misma religión, ¿no? Entonces, si ese es el caso, es decir, si es una pasión de un segundo orden, de un algo distinto a la mera idea o la mera materia, pero que tiene un sesgo divino, una herencia divina, entonces pues, no se le puede llamar pasión. Entonces, de ahí el hecho de que, pues, digamos, simplemente ese sentimiento, la intuición del corazón, yo sí insistiría un poco en la diferencia entre la intuición cartesiana y la pascaliana. No me parecen tampoco del mismo orden. Una es racional, intelectual. La razón necesita un lugar de donde partir una verdad indubitable, para poner otro cliché. Este, em, y en la intuición pascaliana no es la razón la que la propone, la que estipula este punto de origen, sino es, como lo decía, pues es una donación, es la mostración de Dios. O no sé si estés de acuerdo con esa distinción. A mí se me hace un poco sutil el hecho de que sea o no distinta, parecieran confundirse en varios sentidos. Yo creo que son complementarios más que opuestos, porque ¿cuál es el fin de Descartes? Es encontrar el punto de Arquímedes, ¿no? O sea, él no pretende hacer un sistema, no pretende decirnos cómo son las cosas en su exhaustividad, sino encontrar el punto de Arquímedes, ¿no? Y en ese sentido, en sus meditaciones, pues llega a lo que Maritán le reprocharía este piensa como si fuera un ángel, ¿no? Bueno, ¿y qué? ¿Cuál es el problema?
puesto que al pensar como Ángel puedo refutar, puedo superar el problema escéptico, ¿no? Pero precisamente Descartes va dejando el cuerpo, el mundo y por lo tanto el cuerpo en suspenso, pero de ninguna manera lo está negando, ¿no? De hecho, volviendo a las pasiones del alma, algo que se podría subrayar ahí de nuevo, aunque él hace una exploración de lo que hay de natural en esto, sin meterse en lo sobrenatural, no deja de ser una exploración cristiana, antiplatónica, digamos, ¿no? Porque frente a la tradición platónica, con la que se va a seguir peleando Nietzsche como si esto no hubiera ocurrido, ¿no? Como si no hubiese un Descartes o un Santo Tomás, ¿no? Eh, eh, o sea, como si bueno, justamente corrigiendo a San Agustín en este asunto, Descartes le da un valor positivo a las pasiones. Hay una desmesura de las mismas, pero hay una valoración positiva de ellas, ¿no? O sea, un exceso de miedo es malo, pero el miedo bien medido, el deseo bien medido, etcétera, ¿no? O sea, cada pasión bien medida es buena, ¿verdad? Entonces, ahí hay un cambio de perspectiva frente al platonismo que sigue muy fuerte en San Agustín, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces serían, pues, no contrarias, sino complementarias. Mm. Muy Sí, yo bien. creo que sí. Y sí, en efecto, la explicación, eh, digamos que se detiene mucho más Descartes en esta apreciación de las pasiones, no desdeñando evidentemente el cuerpo, sino justamente como la unión, como lo hemos dicho, pero también señalando esa mesura en las pasiones y su origen, ¿no? Sí, sí pone un querer un querer puesto en el futuro o en una espacialidad, o sea, hace una intención pues analítica de la pasión para tratar de explicar cada una de las pasiones, semejante a como lo hace Spinoza. Y en Pascal más bien hay pues digamos, un tomar como si ya estuviesen ahí, ¿no? O sea, en Descartes es problemático el hecho de que hay pasiones. Y pues como dice eh, Palermo, perdón, eh, teórico de Pascal, no problematiza el hecho del hombre real, ¿no? Así como es en Descartes, las pasiones del alma es en donde está el hombre real, y Pascal parte del hombre real, por eso lo califica como una antropología antes que como una teología, ¿sí? Este, aunque no se trata de ese yo que es Pascal, ni ese yo que es Montaigne, o digamos, un yo idealista completamente, sino ese yo, más bien ese hombre, o ese ser humano real, presente, cristiano, creyente. Pero precisamente esa fe, ese cristianismo está en disputa en estos tiempos y se encuentra toda esta discusión entre jansenistas Sí, claro. y jesuitas, por ejemplo, ¿no? Que donde Pascal juega un, un- un lugar principal. Y es que quizá ahí es donde se encuentra este nudo de qué tanto se parece la intuición como la entiende Pascal y como la entiende Descartes y qué tanto se separan en función de cómo se está entendiendo a sí mismo el hombre Pascal y cómo se está entendiendo a sí mismo el hombre Descartes. Me parece que en todo caso Descartes accedería al hombre a través de un ejercicio crítico, en todo caso, si es que accede a él, que por lo demás desdeña reducirlo a un ejercicio meramente conceptual cuando en las mismas meditaciones decía, ¿y qué es el hombre? Un animal racional. Y luego entonces animal racional y tengo que ir a jugando con los conceptos. Más bien, Descartes está buscando al hombre y se encuentra al hombre en este punto de Arquímedes, me parece. Sería ese el hombre que encuentra él, digamos, esa evidencia del hombre, mientras que en Pascal sería
como un no encontrarse al hombre, sino darlo por supuesto, y en ese sentido, creer estar situado en él. Es decir, ¿qué tanto es, qué tanto no sería más bien eh, Descartes el que se encuentra con el hombre real? De hecho, hasta le llama res cogitans, la cosa real que piensa, y qué tanto Pascal, en lugar de encontrarse con el hombre real, da por supuesto un hombre que está entendiendo y el cual quizá tenga cierta carga más en esta disputa dualista, tenga una carga más hacia el animismo que hacia el corporalismo. No lo sé. Quizá en función de ello es como podríamos entender esto que comento de la intuición, porque quizá por eso la intuición de Descartes me parece sería un poco más completa, sería menos reducida, digámoslo así, al corazón, sino que es un corazón que entiende, ¿no? Por decirlo así, no sé. Bueno, no sé si estoy de acuerdo con eso. O sea, da la sensación de que hay un desdén por o desdén crítica quizás, porque le faltó a Pascal hacer justamente el análisis, el recorrido completo. Sí es una de las partes fundamentales de mucho de lo que describen los pensamientos, el hecho de que pues la razón tiene su camino y no es el único camino, y de hecho en ese camino no encontrará todo lo que se puede encontrar, ¿no? La finitud de la razón, digamos, radical en el sentido de las grandes verdades. Pues, en efecto, Descartes al hombre lo deduce, le encuentra una cabida, y es más, ni siquiera encuentra la conclusión completa de lo que es el hombre, justo porque no se puede resolver el problema del alma y el cuerpo, ¿no? Entonces es, como decía, problematizar la figura del hombre real, y en Pascal es una experiencia inmediata e íntima, o al menos así es como lo expresan algunos de los comentaristas que revisé, que es mm, es algo en lo que quepa la pregunta de dónde viene o qué es, y de hecho da este, es una explicación más o menos pues común en la filosofía, ¿no? Que pues, digo, ahorita de inmediato recuerdo que también la da Rousseau tiempo después, muy probablemente desde tomado de Pascal, que es cómo vamos a encontrar, a definir al hombre como un animal racional, y ese ser animal irracional nos lleva a otras palabras todavía más lejanas de lo que se trata. Entonces, el análisis de aquella que es una experiencia de antemano directa e inmediata se vuelve pues lejana, a través de la deducción racional, y en esa medida pues menos certera, ¿no? Entonces, quizás sea una ventaja a partir del hecho o un acierto más bien, a partir del hecho de la intuición inmediata de qué quiere decir ser lo que soy, ¿no? Y no ponerlo en una duda tan fuerte, ¿no? De tal manera que hasta se pierde quién soy. Yo insistiría en el común denominador o la común fuente de ambos, que es, no sería, es San Agustín, ¿no? Y este San Agustín que dice que Dios le es más íntimo que él mismo, ¿no? No, ¿Verdad? ujú. Y este Dios que me es más íntimo que yo mismo, pues es el que vertebra las meditaciones metafísicas. ¿Ya? Entonces, Descartes explorándose a sí mismo en las meditaciones metafísicas, no da con su soberbia o con su vanidad, ¿verdad? Sino que da con el Dios que le es más íntimo que él mismo. ¿Cómo le hace? Pues entonces no es un pecador no es un ser caído, ¿verdad? Y entonces yo ahí me iría al relato del discurso del método, donde de alguna manera hay esto de San Juan, ¿no? De estando ya mi casa sosegada, ¿no? ¿Verdad? O sea, Descartes supone que su casa está sosegada, porque recuerden que dice, hallándome en un cuartel de invierno sin pasiones que me agitaran, sin diversiones, sin conversaciones, ¿verdad? Así como de pasada en una línea hace el guiño, como también en la primera regla de la moral provisional habla de adaptarse a las costumbres de donde está y conservar la religión en la que tuvo la gracia de ser
educado, ¿no? Entonces el subsuelo cristiano o la profundidad cristiana está dicha, está tocada, pero con mucho cuidado él se mantiene en el terreno estrictamente filosófico. De hecho, es el que lo cartografía de alguna manera, ¿no? El que le hace su espacio estrictamente filosófico para poderse ocupar de él como hombre, puramente hombre. Pero esto no quiere decir que no sepa lo demás, ¿no? Porque además, pues él es discípulo católico, discípulo de jesuitas, que tiene una relación serena con su cristianismo y no una relación angustiada y conflictiva como este Pascal que tiene su influencia luterana, ¿no? Su influencia calvinista. Y esto del calvinismo es otra pista muy interesante porque el Tratado de las Pasiones Descartes lo desarrolla en diálogo con una princesa calvinista, ¿no? ¿Verdad? Entonces, este subsuelo religioso es muy interesante necesario de explorar para entender estos textos estrictamente filosóficos. ¿Cómo ven? O para poder, yo añadiría, precisar si estos textos con los que nos las estamos viendo, por ejemplo, los de Pascal, son estrictamente filosóficos, a diferencia, por ejemplo, de los de Descartes, que parecería que sí, ¿no? En la carta al decano y a los teólogos, no sé qué piensan al respecto, me parece, donde hace su discusión teológica, precisamente para arrebatarle a los teólogos los problemas que considera que más bien tendrían que ser tratados con razones de filosofía que de teología, que es el alma y Dios. Y por su parte, Pascal, más bien lo que nos señala es Dios de Abraham, Dios de Isaac, etcétera, no de los filósofos ni de los sabios, que será de manera semejante. Alma de Abraham, alma de Isaac, alma de Pascal, no el alma de que está pensando, por ejemplo, un Descartes. En ese sentido, ¿qué tanto sería, digamos, más bien una apuesta fideísta que difícilmente podría ser considerada filosofía, la de Pascal? No obstante que, como comentaba, hay filosofemas sugerentes, etcétera, frente a lo que sería lo de Descartes, que sí sería un ejercicio de una meditación donde también se muestra a Dios, donde se da en la donación, donde se dona a Dios en la meditación de Descartes, pero que es una meditación que, a diferencia del discurso del método, donde tenía que destruir la casa, de esta desesperación, podríamos decirlo así, acá sería el caso que me encuentro sosegado. Digamos, a la primera parte donde tengo que destruir, a que ahora me encuentro en casa sosegado y por tanto puedo llevar a cabo el ejercicio. Entonces, digamos, hay una duda que planteas sobre si es o no un ejercicio filosófico los pensamientos de Pascal. O sea, y no nada O más. como lo comentaba al principio, si, como te preguntaba, si es como mencionaste tú, un sistema filosófico el de Pascal, si tiene un sistema filosófico, si tiene una filosofía Pascal, o es un ejercicio que mezcla distintas tendencias, distintas intenciones, muy sugerentes, por supuesto, de alto interés para los filósofos, pero que de suyo no sea propiamente una filosofía. Es decir, ¿cuáles son los principios, al menos para entrar dentro de esta concepción de filosofía tradicional, cuáles son los principios que expone y en los que se sostiene la explicación de mundo que ofrece? Ok, pues sistemático, digamos, no podemos decir que sea, ¿no? Y con toda la estructura del pensamiento sistemático, con principios y deducción de que a partir de aquellos principios y todo lo que podamos decir que pueda ser un sistema, digamos, es una discusión también un poco larga, que quiere decir un sistema dentro de la filosofía, ¿no? Este, mm, Pensemos simplemente en la concepción que pone Heidegger, ¿no? Hablando del sistema que nada más existe en la modernidad y se refiere justamente a Descartes, Leibniz, Spinoza, este, y no se encuentra en Pascal, sin duda no se encuentra en Pascal, ¿no? Esa estructura de pensamiento, o esa manera de estructurar el pensamiento, pero tampoco es filosófico en el sentido que yo quería insistir, que no busca una metafísica en el sentido de tratar de dar una explicación racional de Dios, ¿no? Sino que más bien eso lo deja justamente a lo sobrenatural.
Entonces, si bien podrían ser solamente esta buena dote de intuiciones, algunas maravillosas, sin ser más que, pues, como dices, filosofemas. Quizás, em, no sé si eso vaya en detrimento del mismo pensamiento de Pascal. Pensemos que los panserios son una apología del cristianismo, y en esa medida no es ni teología, o no buscaba ser una teología en el sentido metafísico, tampoco una estructura sistemática de filosofía, ¿no? Y por otra parte, también queriendo ensalzar algunas de estas distinciones en las que he querido insistir, de el hombre cartesiano, perdón por insistir, del hombre cartesiano y el hombre pascaliano. Es una de las discusiones que hemos tenido tú y yo varias veces, y creo que aquí hacen una distinción importante. El yo cartesiano no es una persona, ¿no? Es un yo abstracto. Y la persona tal cual, pues, es la que busca deducir, es el recuperar, digamos, digamos, esa casa en construcción, ese individuo que se es, en las pasiones, bueno, hasta el Tratado de las Pasiones, y antes de ello es esa sustancialidad que es pensamiento. Pascal no hace esa división. El yo de Pascal no es ese yo puro, digamos, ese yo universal que supone el yo de las meditaciones, porque ciertamente no es un yo cartesiano, es el yo del idealismo, el yo del, digamos, de la conciencia, la mera racionalidad. No, no es un yo individual, un yo de Descartes, ¿no? Y en Pascal siempre se refiere a ese hombre real, ¿no? A ese, em, y digamos, sí, no lo problematiza, no le hace falta, porque para la fe ese tipo de elucubraciones racionales o explicaciones, pues no son necesarias, ¿no? No sé si eso también puede servir como una distinción entre ambos pensamientos, o mm, digamos, tratando de no caer justamente en el hecho de que es el contrario de Descartes de Pascal o a la inversa, porque sí, en efecto no son tan distantes en muchos sentidos. Uno de ellos, pues, esta idea de la intuición, que cada vez estoy pensando que más se parecen de lo que se distinguen, a pesar de que yo tenía un poco la tesis contraria, justo quizás porque asemejaba más la palabra sentimiento a algo así como una pasión, que pues la intuición cartesiana, que no se refiere a ninguna de esas, ¿no? Simplemente una verdad evidente, un algo Pues simple. yo más bien, perdón, lo vería al revés. O sea, yo Ajá. creo que el yo cartesiano soy yo, o sea, es Descartes cuando escribe, ¿no? Cuando medita, y soy yo cuando rehago las meditaciones. Es decir, podría estar de acuerdo en que el Tratado del Hombre y el Tratado de las Pasiones objetiva. Ahí podría estar de acuerdo. Pero el fundamento de esto son las meditaciones, y en las meditaciones soy yo, o sea, es el yo concreto, el yo que medita, porque si no, la intuición, la idea clara y distinta, ¿quién la tiene? Un ego trascendental kantiano, no, o sea, es el que medita es el que la tiene. Mientras que, por el contrario, en Pascal, pues la crítica, no sé, Alexandre Coiré dice, Mm. cuando Pascal habla de la desesperación ante el silencio eterno de los espacios infinitos, no habla de su propia experiencia, sino que está imaginando la experiencia del libertino, ¿verdad? Entonces, Ujú. esto es muy discutible, pero hay toda una crítica, toda una lectura de los pensamientos bastante convincente que nos dice que lo que se expresa allí no es necesariamente la vivencia de Pascal, sino cómo se imagina él que tendría que ser la vivencia del libertino con el que va a discutir, ¿verdad? Entonces, el yo pascaliano sería más artificial o más retórico, en el sentido de buscar a sus lectores, ¿no? Mientras que el cartesiano sería yo universalizado, claro, ¿verdad? O sea, lo que Descartes encuentra en su meditación, puesto de tal forma, expuesto de tal forma, que yo, que quien lo leo, lo encuentre en mi propia meditación, ¿verdad? ¿Cómo ves? Justamente esa era una de las cosas que planteaba en uno de los textos que les señalaba al principio,
es justo esta universalización del yo cartesiano. No me parece que sea ese yo de Descartes, sino pues, digo, en las mismas meditaciones dice, hagámonos como que no tenemos cuerpo, hagamos como que no tengo historia, no tengo individualidad. Digo, eso que define a la persona humana, al hombre concreto, y es más bien una razón, ¿no? O sea, sí lo asemejaría quizás un poco más con el yo trascendental kantiano que con un yo Descartes como individuo y como persona, porque es así como, digamos, funciona eso abstracto, ¿no? O sea, el cuestionarse sobre cada una de las creencias, sobre cada una de las vivencias, sobre la historia personal, todo eso, como que deja vacío al yo y deja más una figura universal de racionalidad. Y Pascal, a pesar de que no habla de sí mismo, digamos, sino de un supuesto, de un ser humano genérico, sí es un ser humano individual, es un hombre cualquiera, como pues, digamos, con menos cuidado que con Descartes, pues sería hablar de lo que quizás usted haya vivido, o lo que quizás Jesús haya vivido, lo que quizás alguien, cualquiera haya vivido, pero siendo personas, siendo individuos, pues. O sea, a fin de cuentas, el yo cartesiano no es individual, el yo pascaliano sí lo es. No sé No, no si eso. estoy de acuerdo, justamente no estoy de acuerdo porque no se trata a ver, se trata de una puesta en suspenso de lo corporal y de lo concreto, de lo, ¿verdad? De lo que no tiene que jugar su rol en la resolución de el problema escéptico, digamos, ¿no? O el problema fundamental. Entonces, en ese sentido, pues no participan en este yo de las meditaciones cuestiones tan concretas, tan biográficas como las tan comunes, tan corrientes, ¿no? Tan, como las que encontramos en los pensamientos, ¿no? Que si ves un cuadro de lejos, que si lo ves de cerca, que yo qué sé, un montón de ejemplos que podríamos dar. Sin embargo, si decimos que el yo cartesiano es abstracto, pues ya se nos viene todo abajo. Eh, Se nos viene fundamentalmente abajo la regla de verdad, porque la regla de verdad es la percepción clara y distinta, pero no es una percepción clara y distinta como un modelo, sino que es la percepción clara y distinta que se está dando en mí cuando yo llego a esa parte de las meditaciones. Si no, simplemente es un texto que estoy leyendo en otro orden que el orden en el que está concebido, ¿no? ¿Verdad? Pero ese texto, su núcleo es mi propia vivencia, o sea, sí, mi propia vivencia de la percepción clara y distinta, que no es universalizable porque no es sacar una regla abstracta de un caso singular, eso no se puede, ¿no? O sea, ¿por qué se puede volver regla de la verdad? Porque yo he alcanzado esa calidad de visión intelectual que ya eliminó el problema de mi duda respecto de la verdad, respecto del criterio de verdad. ¿Verdad? Pero eso solo se logra porque yo estoy allí. ¿Verdad? No, no lo puedo universalizar, ¿verdad? Eso es Kant, pero eso no es Descartes. ¿Verdad? Entonces, en Descartes es el yo concreto que filosofa y que, claro, al filosofar se ha ido despojando de toda una serie de asuntos que enriquecen su personalidad, ¿no? Y que admito la crítica de Maritain, parece que hace de este yo un ángel, bueno, ¿y qué quieres? ¿No? Pero que solamente es un proceder metódico, pero que este sigue, aunque el cuerpo y la cotidianidad y la singularidad estén puestas en suspenso, ahí están, ¿no? Como dice Husserl, todo permanece como era, solo que yo no juzgo, etcétera, etcétera, ¿no? Como ven. Pues, sí me hace dudar de aquella tesis, porque justo me refiero en esta idea del yo. Tampoco puede ser o sea, un yo universal es, no es vacío de conciencia directa de esta que estoy viendo, porque debe de ser una conciencia para ser un yo. O sea, esa posibilidad de síntesis y de que hay un centro de esa síntesis, por así decirlo, en el conocer una verdad. Este, pero justamente pues, al que señalo con al que me refiero con el yo universal, pues es al que va despojando y que sí, después va recuperando o va volviendo a este, tener digamos, tener un carácter de hombre real.
pero en el camino efectivamente es un ir vaciando de esa realidad o de esa concreción para hacer nada más, digamos, la herramienta de la razón, y que en efecto es una parte simplemente de todo el largo camino de la, pues del método, pero pues pues es una parte donde se distingue justamente pues el hombre real de ese yo abstracto. Bueno, es que decir abstracto pareciera como si en efecto pudiese no ser un yo, porque el yo parece que siempre es individual. Este, pero pues, al menos a la manera en la que en este lapso del método lo hace, es un yo no individual, pero que sí tiene esa conciencia única, ¿sí? Un, un poder centrar la atención en una sola cosa, en una sola síntesis, pues, en una idea, ¿no? Concebir la idea y concebirla como verdadera, como una intuición. Entonces, sí, en efecto, no es o sea, no me refiero al yo cartesiano siempre como esta abstracción, sino en ese momento, que ese es el que estaba señalando, ¿no? Claro, pero yo insisto en que ese momento no puede no ser concreto. O sea, si no es la vivencia de alguien, entonces no vale. No vale, porque lo que lo hace ser la superación del escepticismo es la percepción clara y distinta. Y la percepción clara y distinta solamente es cuando es. O sea, solamente teniendo una percepción clara y distinta sé yo a qué me refiero, ¿verdad? ¿Y quién lo sabe? Pues yo, ¿no? O sea, Descartes cuando lo logra, yo cuando lo logro gracias a la guía que él me dejó, y cada uno de nosotros cuando lo logra. O sea, no es un sujeto trascendental kantiano que es la condición de posibilidad de todo ese modelo epistemológico u otros modelos, ¿no? O sea, no es una abstracción precisamente, ¿verdad? Porque si no, su regla de verdad no podría ser regla de verdad. Sí, muy bien. Lo meditaré en ese sentido. Yo pensaba que sí, que por ahí va un poco de la discusión, precisamente esto de que Pascal, de que el yo de Pascal es más retórico, y por eso nos encontramos un Pascal que de pronto es aritmético y de pronto es místico y de pronto es decir, múltiples personajes nos va ofreciendo Pascal en sus distintos ejercicios. En cambio, al Descartes que yo conozco en las reglas para la dirección del espíritu, no se me aleja de lo que me viene a repetir después en el discurso del método y que después vuelve hacia él en las meditaciones es decir, no se me aleja ese Pascal, ese sí, es decir, siempre sigue siendo Descartes, podría decirlo así, que lo que ocurriría, quizá el concepto que nos hace ruido es lo de la abstracción, la universalidad, porque nos lleva mucho al lenguaje lógico, al logicismo, y quizá eso es lo que nos ata. Más bien, lo que me parece que podríamos decir es que el yo de Descartes, en lugar de retórico, es más bien la experiencia de una singularidad que, por tanto, se vuelve universalizante porque ahí acontece efectivamente esa singularidad, es decir, ese es Descartes y no lo que ha creído que es, bajo la dirección de sus preceptores, bajo algunas inquietudes de su voluntad, bajo algunos engaños de sus sentidos, y por eso lo que tiene que hacer él es desmontar, es decir, va a suponer, pero no supone nada más como loco, sino supone en función de que quiere conocer, de que quiere fundar efectivamente algo firme y constante en las ciencias, y para ello tiene que despojarse de los prejuicios que le gobiernan el conocimiento o lo que él cree que es conocimiento. Y en este despojarse de ellos, en este desmontar, en esta deconstrucción de sí mismo que hace, es donde al final se encuentra con eso que soy, porque recordemos también esa clave que está en la segunda meditación, sé que soy, pero no qué soy, es decir, esa concreción, esa evidencia de que soy está ahí dada. Ahora falta el ejercicio de encontrarme eh, nociológico epistémicamente, podríamos decirlo. Y eso, Sí, y además es un yo metafísico el de Descartes, porque está comprometido con la verdad. Es decir, la filosofía de una verdad que descubro, a diferencia del yo retórico, que me parece más bien un apologista de una verdad en la que creo. Porque por lo demás los Ponce son
hasta donde recuerdo, es una apuesta apologética, es la apología del cristianismo que pretende llevar a cabo Pascal, del cristianismo, que no de la teología, como bien comentaban, y con lo de la religión, ahí habría también quizá discusión. Sí, en efecto, aquí con razón de más, con lo que mencionas, de que Descartes siempre es Descartes, es decir, sigue un camino, unas reglas ya desde el principio estipuladas, y Pascal de repente es místico, de repente es un apologeta, de repente filósofo, sí, en efecto, ¿no? Eh, pero bueno, digamos, la valía que tiene que tiene esas reflexiones justamente, pues la forma de pensar al hombre, sea abstracto o no, o sea una forma retórica quizás, este, mm, no sé si retórico sea la forma adecuada, sino un ser humano genérico, una persona genérica, este, que en donde puede caber cualquiera porque está hablando de la condición humana, ¿no? este, y la, y la caracteriza de una manera, pues, digamos, mm, muy enriquecedora para la propia reflexión filosófica. Y sí, en efecto, pues es su obra, pues la apología, es una apología del cristianismo, de la forma de vivir el cristianismo, y no de teología. Y bueno, pues si se le llamaron los pensamientos fue porque pues dejó nada más toda la serie pues, de párrafos y de frases escritas sin darles gran orden, antes de su muerte, ¿no? Pero pues sí se cuenta pues que pues en algún momento narró toda esta secuencia de lo que sería su gran apología, y pues, hubo una fascinación en los comensales de esa plática cuando ya estaba en cama, pues pronto a morir, ¿no? Entonces, sí es de cuestionarse si eso pudo haber tenido una forma sistemática y no nada más ir y venir de pensamientos, ¿no? O sea, no pudo acabarlo, pero pues, de cierta forma quizás pudo haber tenido una estructura. Quizás es la reconstrucción de esa estructura en la que fallamos los intérpretes, o he fallado tratando de darle una mejor, una estructura que pueda parecer más filosóficamente relevante y no solamente un ir y venir de tendencias, de posturas, de ideas al azar. Entonces, sí cuestionaría esa apreciación del Pascal, pues, ecléctico, del Pascal disperso, no sistemático. No sé, ¿cómo ven? O sea, Habría que insistir justamente en que son proyectos distintos y también en el hecho de que la filosofía para Pascal es fundamentalmente la filosofía de Descartes, ¿no? Que ¿verdad? Toda la tesis de Vincent Carrot, su tesis de doctorado consistió en demostrar eso, ¿no? O sea, el núcleo filosófico en la obra en general de Pascal es la filosofía de Descartes, que por lo mismo puede él combatir de manera más informada, digamos, porque es con Descartes con quien se formó, ¿no? A diferencia de Descartes, que recibió una formación todavía escolástica, todavía tradicional, Pascal la formación que recibió pues es humanista y cartesiana, digamos, ¿no? Y muy poco escolástica. Y la finalidad que se da a Pascal es justamente la apologética y en esta cercanía con Port Royal en debate con los jesuitas, ¿no? Y eh, entonces su texto es un texto que tiene una gran eficacia retórica en su patetismo, ¿verdad? Y que por lo mismo puede alcanzar a un montón de lectores, a un montón muy diverso de públicos. Mientras que la obra de Descartes está más centrada en lo filosófico, o sea, cuidadosamente centrada en lo filosófico, y él mismo lo dice, si no meditas no me vas a entender, ¿verdad? O sea, tienes que seguir todo un proceso metódico, riguroso, para entrar a tu pensamiento, ¿no? Y si no lo haces, pues no le vas a entender, aunque hagas lo que Leibniz, por ejemplo, ¿no? Que Leibniz o Spinoza mismo, o sea, estos dos, o los racionalistas en general, Malebranche también, ¿no? O sea, retoman mucho de su arsenal conceptual, pero en realidad o no le entienden o no le quieren entender porque no meditan, ¿no? ¿Verdad? Dice, yo creo que Spinoza entiende más de lo que dice. Leibniz sí parece que no entiende, ¿no? O sea, por ejemplo, Leibniz dice que la duda es imposible.
¿verdad? Entonces, si la duda es imposible, pues las meditaciones son imposibles, ¿verdad? Y se podría decir también, y él lo dice, que ese arsenal conceptual que parece que retoma de Descartes, más bien lo toma de la escolástica española, ¿no? Bueno, por ahí podría ir. Y él a quien quiere seducir es a los jesuitas, etcétera, etcétera. Pero bueno, ese ya es otro cantar. Pero en fin, hay esta distinta finalidad y esta eficacia retórica de un Pascal que en este sentido está más lejos él de San Agustín, del San Agustín de las Confesiones, que el Descartes de las Meditaciones, porque echaríamos de menos a un Pascal que en primera persona nos diera su itinerario hacia Dios, como cualquier santo que se respete, ¿no? Él lo que hace es un poco lo que luego hará Unamuno, ¿no? Voy a agitarlos, a echarles vinagre en la herida para que se inquieten, ¿no? Les voy a decir que están como en una prisión ahí jugando a los dados mientras vienen por ellos para llevárselos al patíbulo. Y estas cosas patéticas Es cierto, en ese sentido, tiene una eficacia retórica, notable y loable. Y sí, en efecto, el objetivo es notorio, eh, tal, desde el nombre mismo de apología, de ser una especie de fuete para el cristianismo, ¿no? Él habla mucho de las veces, o de las posibilidades del libertino, del no creyente, y hasta técnicas para la posibilidad de la creencia, propone, ¿no? Entonces, en efecto, en ese sentido, tal vez tampoco su objetivo sea filosófico, ¿no? O sea, es más una propagandístico, si ese es el caso, ¿no? Pero entonces, con eso temo un poco que perdamos al Pascal eh, con, pues, con profundidades antropológicas, ¿no? Por el hecho de que es tan diverso y con objetivos tan dispares a la verdad. Digo, habla mucho de la verdad, pero no cómo el llegar a la verdad. La verdad se dona, se da, aparece y ya, ¿no? Y eso pareciera efectivamente misticismo más que filosofía. Entonces, en esa discusión de qué tanto Pascal no hace, no piensa metódicamente, no piensa filosóficamente, creo que no se debe perder eh, su reflexión antropológica, que incluso no sistemáticamente es relevante dentro de la filosofía, y es la que, pues, me parece la más interesante. ¿no? Sin duda, ¿no? O sea, yo todo esto que digo no lo digo de ninguna manera para minusvalorar a Pascal, ¿no? Es un autor sumamente interesante, ¿no? Pero justamente podríamos calar más hondo en su lectura si caemos en la cuenta de estas cosas, ¿no? Eh, ¿Cómo se llama el que hace la edición de las obras completas en la última edición? Se me ha olvidado ahora el nombre, no quiero levantarme a buscarlo, pero él sugiere que, eh, que Pascal es una especie de Pessoa adelantado, ¿no? O sea, que cada obra tiene su propio eh, personaje que no es Pascal, que la escribe, ¿no? O sea, que y bueno, efectivamente Montal, ¿no? Es el que firma las provinciales y el Tratado Matemático lo firma con otro seudónimo y cada obra tiene imaginado, que es en el fondo radicalizar lo que todos hacemos cuando escribimos, ¿no? O sea, cuando escribimos nos imaginamos que somos un profesor, un investigador, conferencista, ¿verdad? Pero esto está como eh, radicalizado en Le Guern, es el que dice esto, ¿no? En Pascal, ¿no? Que siempre tiene un personaje distinto eh, eh, y por eso puede prometer que juraría que usted no es el autor de las provinciales. No, yo no soy. No, no es él, es su personaje, ¿verdad? Entonces, ahí hay toda esta complejidad en su obra, pero eso no hace sino más rica el desafío de su interpretación y a mí me parece que incluso enriquece con su figura, con su postura, nos invita a una lectura más rica del propio Descartes, ¿no? ¿Verdad? Que
nosotros pues lo cogemos aislado de su contexto jesuítico, de su época, donde él, Arnaud también es importante en la gestación de las meditaciones metafísicas como texto, ¿no? Entonces también hay un ir y venir en la relación con, ya no solo con los jesuitas, sino con estos rivales de los jesuitas en la propia obra cartesiana, ¿no? Todo esto es muy interesante. Yo no me he encontrado hasta ahora una traducción del Augustinus de Jansenio, pero sí me encontré ya de la primera conferencia de Jansenio que leyó Pascal, donde está lo de el inútil e incierto, y esa también sería una pista decisiva, porque Jansenio piensa, aunque esta conferencia se las da a unos monjes que se quieren reformar, piensa que no hay que perder el tiempo en las cosas del mundo y que hay que ir a la economía de la salvación y nada más que a ello, ¿no? Y este reproche de Descartes inútil e incierto lo hace un Pascal que está en esa tesitura y que él mismo pues es una especie de moribundo, ¿no? Él, ¿verdad? Eh, y no se lo podríamos reprochar a él, ¿no? Que piense que se va a morir mañana y que no puede perder el tiempo en cuestiones científicas y sin embargo lo pierde, ¿no? O en cuestiones tecnológicas y sin embargo lo pierde. Eh, en cambio, y que tiene esta postura antihumanista, ¿no? De que la filosofía y la ciencia no sirven para nada en lo que de veras importa, ¿no? En cambio, Descartes, sin pensar él que lo suyo sea lo que más importa, ¿no? Porque él confiesa y cree que lo que más importa es lo que hace la iglesia, ¿no? Como está de acuerdo con Pascal en que el cristianismo la salvación es lo más importante, sin embargo piensa que lo suyo también tiene cierta importancia, ¿no? Que es la filosofía y la ciencia en general, y dice, bueno, eh, la moral sexta parte del discurso del método, ¿no? O sea, el deber moral me empuja a revelarles que yo tengo un método que puede servir para mejorar la condición humana y pues ahí les va, ¿no? Sin que quiera, como Bacon, porque Bacon pensaba que eso ya desplazaba el cristianismo. Descartes lo presenta con una evidente referencia a Bacon, ¿verdad? Pero no lo presenta como sustituto del cristianismo. Dice, esto nos va a volver como dueños y señores de la naturaleza, ¿no? Entonces, de nuevo reaparece el protestantismo o esta derivación del protestantismo que sería Francis Bacon, proponiéndonos esta magia que nos va a permitir dejar atrás al propio judio-cristianismo, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones profundas ahí subterráneas que habría que explorar y que nos falta todos estos materiales, ¿no? O sea, ver cómo estaba la corte de Jacobo I, de donde emerge el baconismo, ¿no? Y todo este jansenismo que si saben de alguna traducción del Augustinus, ahí se las encargo porque estoy muy curioso de leer eso. ¿Cómo ven? Bueno, Jesús, no sé si las otras personas que están ahí tienen algún comentario o pregunta. Creo que Viviana, he dejado hablar. Eh, Buenas tardes, encantada. La verdad es que entré muy tarde porque me costaba entrar, pero los he escuchado con mucho placer y doy muchas, te doy muchas gracias, Carlos David, por tu exposición. De todas maneras, algo te voy a preguntar porque me ha quedado ahí titilando. Tú dijiste en algún momento que la fe se resiste a la explicación. Y me pregunto por qué siempre estamos tratando de explicarla o de ver cómo los autores intentan darle una explicación. Tal vez
podría ser bien que la fe no, o sea, se resistiera, como dices tú, a una explicación, pero nosotros no nos resistimos a encontrarles esa explicación. Y por otra parte, también me llamó la atención aquello que también dijiste en algún momento, que justamente radica, no sé si fueron con estas palabras, pero es lo que entendí, que en ella radica de alguna manera esa maravilla de la vida espiritual, ¿no? Y entonces se me ocurrió pensar en aquel momento en que Pascal de alguna forma señala que no es solo que no es tan solo una donación, sino que también es una posesión. Y entonces, ¿cómo es que nos explicamos o nos dejamos de explicar o pretendemos no dejarnos de explicar la fe si es una posesión? Si es algo que me pertenece porque lo tengo, porque me lo apropié por donación o porque me lo dieron por donación, ¿cómo no me lo voy a explicar? Es decir, el ser humano siempre se explica o busca explicarse a sí mismo de aquello que se le presenta, que tiene, de la misma manera que recién lo veía a Juan Carlos explicar sobre los textos y decir que, bueno, si no estamos hablando de otro yo y demás, siempre nos estamos buscando una explicación. La pregunta concreta, ¿somos nosotros esa fe donada o esa fe poseída? Aunque por ahí hayan personas que no lo sientan así o que no lo tengan o que crean no tener fe, porque esa pregunta me llevaría a cuestionar seriamente el ateísmo. Si realmente es una donación, podría yo rechazarla, pero si es una posesión, ya no la puedo rechazar, ya está en mí. ¿Qué piensas tú, Carlos David, respecto de lo que has planteado de Pascal, que me ha gustado muchísimo, lo poco que he podido escuchar? Está sin micrófono. Perdón, muchas gracias. Y No, muchas está gracias por bien. la pregunta. Este, primero con esta, pues, primera participación sobre la fe como carente de explicación o si hay una necesidad de encontrar la explicación. Pues platicamos hace rato sobre este proyecto distinto, no filosófico, quizás, al menos en ese sentido de Pascal, en el que pues no necesariamente, de hecho, no podría tener la fe una explicación, al menos desde la razón. La razón tiene sus limitaciones muy severas y sobre todo Totalmente. en ese sentido. Entonces, al menos dentro de su proyecto no hay un interés en explicar la fe, o sea, de explicarla racionalmente, de decir, em, digamos, qué es, por ejemplo, mm, definirla de una manera clara, de explicar de qué forma uno la posee o es poseído por ella, simplemente que se da. Entonces, ahí sí hay quizás una falta reflexiva y filosófica del mismo Pascal, pero quiero pensar que es justo porque su idea, su dirección no va por ese lado. Y por eso mismo la diferencia entre ser poseído por la fe o poseer la fe, mm, mm, al menos no le veo una diferencia en el mismo Pascal, aunque sin duda sí que tendría una diferencia, ¿no? Este, porque pues al ser dada la fe es
no tener una determinación, no tener una posibilidad de alguna injerencia sobre la fe misma, sobre el mantener a la fe, sino que es, este, digamos, nos rebasa por completo. Y en el poseerla, pues es parte de uno mismo. Y ahí, en ese sentido, creo que en la forma en la que entendí la fe en Pascal, pues son ambas, o sea, donación y posesión, porque eh, este, yo no puedo elegir tener fe, pero si la tengo, la fe misma me posee y la poseo, es decir, me ayuda o es el medio a través del cual mantengo la fe, en la medida en la que mantengo ese temperamento, pues, mm, Esa esa, ale- tensión. esa alegre tensión. Ajá. Porque pues, la idea es que es alegre, bueno, feliz. La única forma de ser feliz es con Dios y es con la fe. Entonces, se alimenta a sí misma, ¿no? Entonces, en esa medida, pues, creo que tendría que ser ambas. Tiene que haber el poseerla y el ser poseído por la fe. De otra forma, uno no podría ser feliz, al menos desde esta idea de los pensamientos, ¿no? Bueno, no sé si. Sí, sí, gracias. Mm. Me suena como Gracias. a como a dos aspectos de lo mismo, como si fuesen los dos aspectos de la fe. Mm. El aspecto de ser poseído por Dios y el aspecto de disponerme al encuentro con Dios. Para mí es un encuentro con Dios. Interpretándolo desde otra manera sería como si me dominara, como si yo desapareciera en él. Eh, pero yo quería volver sobre el tema de la apología. No sé, Viviana, si quisieras añadir algo, porque si no, yo quisiera volver sobre la apología precisamente. ¿Qué tipo de logos es el que envuelve esta pretensión apologética de Pascal? ¿Qué compromiso tiene con el logos? Eh, Finalmente, apología tiene que ver con defender, con justificar, entiendo también dar razones, por ejemplo. Y este de dar razones pareciera que el ejercicio de Pascal lo acerca más a un ejercicio racional que el de Descartes, que es meditativo. Este hombre está haciendo una apología, Descartes está meditando, Suárez está disputando, por ejemplo, que sería como la diferencia. ¿Qué compromiso tiene con este logos para dar estas razones de aquello en lo que cree al libertino como se comentaba? Eh, y porque por lo otro también que tocaban de dónde queda lo antropológico, pues no sabría si acaso es que precisamente queda en todo el ejercicio mismo que están haciendo estos hombres como filósofos, como religiosos, como etcétera, etcétera, y no como una meditación específica, que en todo caso sería, si le creo a Arthur Schopenhauer, el interés antropológico es un capítulo menor de la zoología, en todo caso, por decirlo así. Eh, lo de Pascal como Pessoa, qué maravilla, eso me parece muy, muy significativo para lo que estábamos discutiendo. Y también lo que eventualmente mencionaste, Juan Carlos, de Jansenio, de no perder el tiempo en las cosas del mundo, porque Pascal vuelve al olvido del mundo y Descartes más bien a hacerse como dueño y señor de la naturaleza, que sería como hacerse dueño y señor del mundo. Es decir, Descartes efectivamente, una filosofía como sabiduría del mundo, y estos otros hombres más bien en la renuncia al mundo, que ya no sería esta sabiduría del mundo, precisamente que, recordando a Pablo, pues se oponía a la sabiduría de Dios y que sería la que aparece como locura, como tontería. Entonces, ¿qué tipo de logos es con el que se compromete este Pascal, que a su vez nos dice que rechaza logos, por decirlo así, o que rechazo de la razón? Bueno, podemos apelar rápidamente a este, a, bueno, al simple argumento de que no se puede rechazar a la razón usando la razón, ¿no? Y en ese sentido, ¿hacia dónde se dirige esa racionalidad pascaliana, sus reflexiones, su apología? Pues lo mencionaba bien el doctor Juan Carlos, ¿no? O sea, hay todo un contexto religioso
pues bastante fuerte en aquel momento. Y pues sí es es una discusión en contra, una apología del mismo cristianismo, pues en contra de los libertinos, en contra del, o bueno, debatiendo con los jesuitas. No sé si a eso te refieres con el logos, o más bien qué tipo de pensamiento está presente ahí. Si es una reflexión, digamos, metódica, filosófica, ya habíamos discutido que no, o bueno, señalado que no es el caso. Entonces, sí, más bien a qué te refieres con qué tipo de logos está ahí presente. Porque sin duda hay un logos, hay una racionalidad, un pensamiento, cierta estructura, ciertos argumentos, cierta forma de describir y de postular una serie de ideas fundamentales. Entonces, si desdeña las razones para ciertos puntos donde la reflexión, él pues, pues defiende que ya no puede trascender, ya no puede ser pues penetrado por por la racionalidad, y en ese sentido es bastante coherente, porque no habla mucho de qué quiere decir tener fe, qué quiere decir el conocimiento y la intuición y el sentimiento de Dios. Ahí es en donde me refería que no hace metafísica, ¿no? No trata de dar una explicación completa, racional y filosófica de qué es Dios y de qué manera Dios tiene participa de la racionalidad del mundo o del mundo humano, sino que se frena en ese punto, ¿no? Dándole cabida a la fe. Eh, entonces, pues, su crítica, pues, a la misma racionalidad, pues, no es de la radicalidad completa, ¿no? Pues, la racionalidad humana estás ceñida a las cosas mundanas, a la matemática, geometría, a pues, todo lo que ejerció en algún momento de su vida, de lo que tiene sus primeros tratados, pues esa es la racionalidad pascaliana, ¿no? La causalidad, la, este, la implicación, la conclusión, etcétera, ¿no? Y pues es muy insistente en el hecho de que no hay esa misma racionalidad, pues es limitada, cosas que no puede, de las que no puede dar razón, ¿no? Pues me refiero a que esa racionalidad con la cual emprende tratados como los geométricos, que eventualmente se tomarán como base, por ejemplo, de desarrollos como los de Leibniz y las tendencias sistemáticas, que esa racionalidad que aparece allí en los pensamientos o en otros textos parece ser un poco más bien limitada, parece ser contenida, y sin embargo, estos pensamientos, si es verdad que lo que querían ser es una apología del cristianismo, yo iba simplemente a la voz de que aparece Pascal como un apologista, y la voz apología involucra logos. Por eso decía, ¿qué tipo de logos es el que tiene que llevar a cabo un ejercicio lógico? Y el que lleva a cabo es un ejercicio de justificación, un ejercicio de defensa. Defensa, justificación. Defiende su fe y la justifica. Es lo que me parece que se hace allí a través de una serie de ejemplos, etcétera, que le sirven también para alcanzar dicha finalidad, que es persuadir a aquel que le está en ese, digamos, aquel con el que está interactuando, aquel que eventualmente le habría de leer, por ejemplo. Entonces, a eso me refería, a que va a dar razones, a que nos va a justificar, a que nos va a convencer, pues. O más bien, sí, por decirlo así, nos va a convencer por medio del razonamiento, de las razones que nos va a dar, de las verdades que está defendiendo. A eso me refería con qué tipo de logos es el que se encontraría aquí. Eh, es un logos comprometido, por tanto, con la argumentación, precisamente algún tipo de argumentación, pero comprometido con la argumentación, lo cual, por otra parte, pues ya estaría muy lejos de acercarse a un ejercicio como el de los místicos o el de los profetas e incluso la mera imitatio Christi, por ejemplo. Este tipo de ejercicios. A eso me refería, que de todos modos, si es una pretensión de justificar, de dar razones la que lleva a cabo allí Descartes para persuadir respecto de las verdades que él, como lo dice él ahí, las verdades que él ya tiene, pero que hay otros que no tienen y que quiere facilitarles para que las tengan. A eso me refería con dicha racionalidad.
Pues sí, ¿no? En última instancia es ese ejercicio apologético con una intencionalidad muy marcada y clara, digo. Este, en, tiene sus asideros y tiene sus contrincantes, digamos, y a los que se refiere con mucha constancia. Pues, digamos, en ese sentido no es un pensar libre y no se piensa como libre, o sea, no está pensando solamente en la verdad así filosóficamente carga, bueno, sin la carga de un compromiso. Sí, no, el compromiso es claro y evidente y además lo enarbola con bastante orgullo y fuerza, ¿no? Ese es el gran objetivo, el defender esta forma de cristianismo, esa forma de vida. Por eso quizás también no se ocupa tanto de otras reflexiones, además de su idea de la limitación de la razón, sino porque además su interés está en la vida práctica, ¿no? En el creyente, en el cristiano. No, otra vez no el Dios de los sabios, sino el Dios de Abraham, el Dios en el que se cree, con el que se vive, el que marca pues, la moral, la forma de vida, las costumbres, etcétera, ¿no? En ese sentido, quizás sea mucho más mundano, a pesar de que hable tanto de Dios y del ayuno del mundo, ¿no? Por así decirlo. Aquí quizás habría que involucrar la lectura de Jean-Luc Marion, ¿no? Cuya filosofía original está muy inspirada en el Pascal de los tres órdenes, ¿no? O sea, Dios sin el ser, ¿no? Un libro fundamental en Jean-Luc Marion, pues se apoya mucho en la lectura de este Pascal de los tres órdenes, donde del orden de los cuerpos no sale, todo el mundo no alcanza para que haya una idea, ¿no? Y por eso el hombre es superior al universo que lo comprende, etcétera, etcétera. Pero a su vez, de todo el orden de la inteligencia o de todo el orden filosófico en el que se ubica Descartes, no puede salir un solo movimiento de caridad, ¿no? Entonces, tenemos los tres órdenes, el de las cosas, el de la inteligencia y el de la caridad, ¿no? Entonces, ¿qué logos sería el logos de Pascal? Pues sería el logos del anuncio, de la predicación, de la buena nueva, de este tercer orden, ¿no? El orden de la caridad, que sería el orden al que ahora mismo Jean-Luc Marion estaría apuntando con su eh, filosofía del eros, ¿no? O sea, No. filosofía erótica, ¿no? Que es deudora de toda esta discusión del 17, es deudora de Descartes, pero en este aspecto fundamental, es fundamentalmente deudora de Pascal, ¿no? Que entonces estaría rebasando la metafísica clásica, ¿no? La metafísica del ser, hacia la del amor, ¿no? De la caridad, ¿no? Y de una caridad que encarna, o sea, no gnóstica, no cátara, ¿no? No platónica, sino que encarna, que se refiere a lo concreto y a lo singular, pues, de cada ser humano. Sí, 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 doctor Juan Carlos, en efecto, tiene razón. O sea, además de todo digamos, compromiso de- de- del contexto religioso de la época, pues sí, su direccionalidad, o bueno, la dirección de su pensamiento efectivamente es para ese tercer orden, ¿no? Es- ese es, ese es el objetivo fundamental, completamente de acuerdo. Y entonces no solamente tendría una visión del mundo y del hombre, sino una visión del mundo y del hombre desafiantes frente a las de los filósofos, ¿no? Por eso se podría envalentonar frente a ellos, ¿no? En Una efecto. revolución filosófica incluso, ¿no? Porque sería una metafísica de la caridad frente a la metafísica de la episteme que con Aristóteles cargamos. Ujú. Y en ese sentido sería un abrirnos a otra forma de entender la filosofía misma. Y ahí entonces se podría recuperar a ese Pascal que parecía que se me iba como filósofo, más bien
la interpelación es mucho más fuerte, que va más allá de del esquema en el que estaría inmersa la tradición y que incluso me lo acercaría a otro tipo de propuestas que van más por ese orden de la caridad, como eventualmente la de Arthur Schopenhauer. Y yo quisiera subrayar eso, que la gran filosofía francesa contemporánea, que es quizás la gran filosofía propositiva de nuestros días, está allí, en este punto está trabajando, ¿no? Ha estado trabajando y sigue trabajando en estos días en ese asunto. Muy bien. Pues nos queda mucha tarea finalmente. Sin duda. Nos estamos acercando al final ya de la sesión. No sé si alguien quiera terminar la sesión preguntándole algo más o ya le agradecemos y lo despedimos. Nos despedimos más bien. Si no es así, pues muchas gracias, Carlos David, por esta exposición y por invitarnos a esta conversación que sin duda genera, inquieta, da que pensar y pues seguir los demás en este ejercicio, en este homenaje, en las próximas exposiciones, en los próximos abordajes que estaremos atendiendo dentro de nuestro homenaje. Pues muchas gracias. Nos encontramos la próxima semana. Muchas gracias por la invitación y que estén muy bien. Gracias. Un gusto platicar con ustedes. Igualmente, igualmente. Fue muy estimulante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ¿eh? Gracias, gracias.